Queremos dar la bienvenida a todos los que se han unido a la transmisión. Que Dios les bendiga. Hoy nos toca un nuevo tema de esta serie que venimos tratando acerca del fruto del Espíritu Santo. Es el 7º tema de hoy y está relacionado a la fe, el fruto del Espíritu, o uno de los rasgos de este fruto, que es la fe. Y lo vamos a ver a la luz de la vida de dos mujeres del Antiguo Testamento, que fueron mujeres de fe, Noemí y Ruth. Y en este tema, en esta serie, este tema nos deja una pregunta que al final debemos de responder juntos. Podemos decir, o puedes decir tú, mi querido hermano, mi querido amigo, que estás entre nosotros hoy, que eres una persona de fe. Pregunta muy personal, ¿verdad? Y bueno, a lo largo de estas semanas hemos venido hablando de los rasgos de todo este fruto del Espíritu Santo. Y se ha venido diciendo que estos rasgos que lo caracterizan a este fruto no son expresiones naturales del ser humano. No nos brota el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, no nos brota de manera natural. Muy por el contrario, lo que nos brota de manera natural es lo que se anida en el corazón humano y que el Señor Jesucristo lo grafica muy bien allí en Mateo 15:19. Dice el Señor Jesús ahí en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con esto, nuestro Señor Jesucristo pone de manifiesto algo muy importante y meridiano. Él va a decir que la fuente de todo este mal es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra inclinación a lo malo, eso que nos lleva de manera natural a hacer lo malo. Eso se llama la naturaleza pecaminosa dentro del ser humano. Y Pablo en Gálatas 5 menciona que el fruto del Espíritu Santo se contrapone precisamente a las obras de la carne, a las obras de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra natural forma de ser. Entonces, ¿qué es lo contrario? Hablando del tema de hoy, ¿qué es lo contrario a la fe? Uno de los rasgos de este fruto, del Espíritu Santo. ¿Cuál es el rasgo natural al que la fe tiene que combatir o contraponerse? Bueno, sin lugar a dudas, es la incredulidad, ¿no? Lo que el fruto del Espíritu, lo que este rasgo del fruto, la fe, va a combatir y va a contraponerse, es a nuestra propia incredulidad natural, innata. Algo que todos, sin excepción, llevamos dentro. Y la cual también incluye la desconfianza que todos anidamos en el corazón. Y ustedes saben, los seres humanos por naturaleza somos desconfiados. Por naturaleza, cuando nos enfrentamos a muchas situaciones, somos muy desconfiados. Somos desconfiados cuando conocemos a alguien, somos desconfiados cuando tratamos a un tema, un negocio. Somos muy desconfiados porque obviamente el mundo en el cual vivimos nos ha criado de esta manera, más lo que ya somos internamente. Entonces, por lo general, somos personas desconfiadas porque la fe no nos es natural. Lo que nos es natural es la incredulidad. Y de ahí el por qué el Señor Jesucristo
gracias a su amor y su conocimiento de nuestras vidas, nos ha dejado su Espíritu Santo para que produzca precisamente todo aquello que no nos es natural. Y no nos es natural, pero Él sabe que es imprescindible y necesario en nuestras vidas para ser precisamente como Él es. Porque no se olviden, hermanos queridos, tú al ser de Cristo, al haber venido al Señor Jesucristo, la meta del Señor Jesús al venir a morar a tu vida, al llamarte a la salvación, es que tú seas como Él, que tú le imites a Él, que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del Señor Jesús, que tú y yo seamos como Él es. Hoy estaremos tratando este nuevo rasgo de este fruto, la fe. Vamos a orar. Permíteme orar, por favor. Señor, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús y deseamos de todo corazón que tu palabra ilustre, ilumine, instruya nuestra vida, nuestro corazón, y nos lleve a la obediencia, al anhelo de ser como Jesús. Que este tema de hoy, que esta palabra tuya nos desafíe a anhelar ser hombres y mujeres de fe, porque ese es el deseo de tu corazón. Que tu palabra pueda ser expuesta con claridad, tu Espíritu Santo nos ama. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces veamos a continuación, a través de la vida, como decía al principio, de estas dos mujeres, Noemí y Ruth, cómo se ilustra la fe. Un rasgo, como decíamos, que sin duda no nos es natural y que solo el Espíritu Santo puede producir y cultivar en nuestro corazón si nos sujetamos a su obrar en nosotros. Lo primero que debemos decir o debemos de definir es el significado etimológico de la palabra fe en este contexto del fruto del Espíritu Santo. Su significado etimológico, la palabra fe, se puede traducir aquí como fidelidad. Fidelidad. O también confiabilidad. Fidelidad o confiabilidad. Sin duda alguna, esta virtud tampoco es natural, ni en nosotros está de manera, se produce de manera espontánea. Ahora, ¿por qué? Porque no radica en nuestro corazón. Y vale decir que en la mayoría de las veces no somos conscientes de esta realidad. No somos conscientes de que en realidad no somos personas fieles, confiables. Y es algo que por lo general no reconocemos y no lo hacemos con facilidad. Ahora, de ahí que nos resistimos, por ejemplo, a decir que somos infieles o desleales, ¿verdad? Muy raras veces uno va a decir, bueno, yo no soy tan fiel o yo soy desleal en muchas ocasiones de la vida. La gente no suele decir eso. La gente por lo general va a decir todo lo contrario. No, yo soy una persona leal, fiel, comprometida, ¿no? Porque no somos naturales a reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, nuestras falencias naturales. Sí, mis hermanos, aunque suene duro decirlo, todos llevamos dentro de nosotros un pequeño Judas. Y esto puede sonar duro, puede sonar pues drástico, ¿no? Pero todos llevamos un pequeño Judas dentro del corazón, que nos hace potencialmente traidores y desleales. Y esto lo podemos ver en nuestro andar diario. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta que de lo profundo del corazón, en algún momento surge la deslealtad, surge la traición, surge esa infidelidad que nos es muy natural.
Pero claro, hay que ser suficientemente honestos para reconocerlo. Eh, Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque en la práctica de nuestra vida diaria, en la experiencia, en la vivencia diaria, nos encontramos con esta realidad cuando de pronto podemos hacerle daño a la persona que más amamos, a las personas que más consideramos. En algún momento nos encontramos siendo desleales o haciendo lo que jamás imaginamos que haríamos. ¿Y esto por qué? Porque hacemos lo que está anidado dentro de nuestro corazón de manera natural. Y por eso es que hay gente que dice, ¿cómo yo he podido hacer esto a la persona que más amo? ¿Cómo he podido hacer esto a mis hijos? ¿Cómo he podido hacer esto a mis amigos? ¿Cómo ha sido posible? Porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra naturaleza pecaminosa la que nos hace precisamente, potencialmente traidores y desleales. Y esto este, ya lo mencionaba el Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cuando el Sermón del Monte Él dice, no matarás, y el que se enoja contra su hermano ya cometió homicidio? ¿Por qué? Porque potencialmente tenemos esa naturaleza en el corazón, de pronto desearle a alguien lo peor, y podemos actuar como Caín por esa realidad interna. Eh, y hermanos, y si leemos los evangelios, si leemos el libro de Hechos, las cartas paulinas, vamos a encontrar muchos otros ejemplos de este tipo. Y no estamos hablando de gente no creyente, ¿ah? Estamos hablando de gente creyente que en muchos casos negó la fe, traicionó al Señor Jesús y su mensaje en múltiples ocasiones. Y entendamos esto, que no solo el mundo actúa de esta manera, sino también se da dentro del seno de la iglesia, dentro del seno del hogar, dentro del seno del matrimonio, dentro del seno de las relaciones inter, interpersonales, entre creyentes, se da dentro del seno del trabajo, y esto es una realidad. Y hermanos, como les digo hace un instante, si usted lee los evangelios, lee las cartas paulinas, lee los hechos, encontrará en la historia de la iglesia hubo muchos héroes de la fe, pero también hubo muchos que abandonaron la fe y traicionaron al Señor negándola. Y hermanos, inclusive líderes destacados. Ahora eso es hablando de lo que se ve en la Biblia y a lo largo de la historia de la iglesia. También lo vamos a ver. Lo hemos visto cómo hombres de Dios negaron al Señor, fracasaron. Sí, es cierto, muchos se levantaron, pero cayeron en esta tragedia de su propia naturaleza humana. De ahí la importancia que le pidamos al Señor que desarrolle en nosotros por su espíritu precisamente la fe, la fe. Este rasgo de fidelidad, de lealtad, tanto a Dios como a nuestro prójimo, tanto a Dios como a nuestro hogar, a nuestra esposa, esposo, tanto a Dios como a nuestros hijos, tanto a Dios como a nuestro jefe, tanto a Dios como a nuestros amigos, con quienes Dios desea que seamos fieles y leales. Y escuche bien, mi querido hermano, por favor. Los cristianos debemos esperar fidelidad, pero también, en primer lugar, debemos ser fieles. Todos esperamos fidelidad, ¿verdad? Todos deseamos que nos sean fieles. Sí, pero debemos primero nosotros ser fieles. Y esta es una tremenda responsabilidad y tremenda demanda. Entonces, entendiendo el significado etimológico de la palabra fe, tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con confiabilidad. Y esto nos deja una pregunta, ¿no? ¿Qué tan fiel soy? ¿Qué tan confiable soy?
Ahora, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Por qué la fe es parte de este conglomerado de rasgos del Espíritu Santo? Debemos recordar que el término que se traduce como fe en el griego tiene la implicancia de confianza en Dios. Ojo, primero, confianza en Dios. Pero esta confianza en Dios conlleva también a ser confiable con los demás. Ojo, no es una actitud mística de que yo entonces creo en Dios y nada más, no. El propósito de ser hombres o mujeres de fe frente a Dios es para que seamos personas confiables con todos aquellos con quienes yo me relaciono. ¿Ahora entiende el propósito? Ser personas confiables con todos aquellos con quienes yo me relaciono. Me llamó mucho la atención lo que dice el pastor Chávez en su libro, muy interesante. Él va a decir, la fe no es solo la creencia mística en Dios. ¿Me escuchó? Mire lo que dice él. La fe no es solo la creencia mística en Dios. La fe es entrega y consagración a Dios, de tal forma que me convierto en una persona digna de confianza para otros. ¡Qué cosa tan tremenda! No es una creencia mística solo en Dios. Esto tiene que mostrarse mi relación vertical con Dios. Se tiene que dar a conocer en mi relación horizontal con mis seres, mis semejantes. Entonces, la fe es entrega y consagración a Dios de tal forma que me convierto en una persona digna de confianza a otros. Entonces podemos concluir que la fe y la fidelidad son indispensables en la vida para poder disfrutar de lealtad y confiabilidad como rasgos especiales de un carácter formado por el Dios que nos ha salvado. Confiabilidad y lealtad como rasgos especiales, esenciales del carácter de un hijo de Dios. Y este es entonces el propósito final de ser hombres de fe. Ese es el objetivo. Para la gloria de Dios. Porque hermano querido, si la gente te ve que eres un hombre de fe, que en la práctica es ser fiel a Dios, confiado en Dios, pero también digno de confianza de él, los que te rodean, vas a ser un hombre diferente. Vas a ser una persona con rasgos diferenciados. Consagración a Dios como consecuencia de ser personas dignas de confianza. Ahora, tremenda demanda, tremendo propósito. Yo me preguntaba, ¿soy una persona digna de confianza como consecuencia, como resultado de mi relación de fe y confianza y consagración a Dios? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Puede decir, él es digno de mi confianza? Y hermanos queridos, ahí viene el por qué Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga un poco tu juventud, y le dice, sé ejemplo de los creyentes, y le dice en palabra, en conducta, en amor, en fe, que los que te rodean puedan decir, esta persona es digna de confianza, tiene un rasgo que lo hace distinto. Pero, ojo, recuerda que ese rasgo no nos nace de manera natural. Viene como resultado del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, vamos a ver la fe ilustrada en Ruth y Noemí. Ya hemos descrito el término etimológicamente, hemos descrito el propósito. Entonces, veamos rápidamente la fe ilustrada en Ruth y Noemí. En primer lugar, vamos a darnos cuenta, ahí en Ruth, en el capítulo 1, está narrado, ¿no? Permítanme hacer rápidamente un resumen, es un libro muy hermoso, yo les animo a leerlo. La historia
de Ruth y Noemí es una historia hermosa, pero que nos narra un inicio muy triste, porque en este pasaje, perdón, en este libro, Ruth es testigo de la tragedia de Noemí. Y si uno lee ahí rápidamente 1:5 va a decir, y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Permítanme resumir esto para avanzar. En el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, se narra la historia de Ruth y su suegra Noemí. Noemí era la esposa de Elimelec, y Elimelec, ambos eran del pueblo de Dios, eran hebreos del pueblo de Dios, vivían en Belén, pero debido a la tremenda hambruna y situación y crisis que se vivía en esos tiempos en la región de Israel, ellos deciden salir con su esposa Noemí, Elimelec y Noemí, y sus dos hijos, Malón y Quelión, a las tierras de Moab. Parecido a lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tanta migración de gente que por razones de las crisis en sus países deciden migrar con toda la familia a otro lugar donde empezar de nuevo y tener la posibilidad de surgir. Bueno, este es el trama, ese es el drama en este pasaje. Y entonces en este lugar, lastimosamente, a Elimelec y Noemí no les va nada bien. Al contrario, les fue muy mal. Y al paso del tiempo, mira lo que pasa. Muere Elimelec, el esposo de Noemí, y al poco tiempo mueren sus dos hijos. Imagínate la tragedia para esta mujer Noemí, que va con una ilusión de un futuro mejor y se queda viuda y se queda sin sus hijos. Esta situación de total desamparo está claramente descrita justamente en el pasaje que hemos leído. Y murieron también los dos hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus hijos y de su marido. Imagínate el cuadro. Terrible, ¿no? Un cuadro terrible, sombrío totalmente. Una mujer que se queda sola. Ahora, la palabra desamparada aquí implica quedarse sola y sin protección en el aspecto familiar y material. Una situación muy difícil de sobrellevar, por cierto. Ahora, esto nos debe hacer reflexionar en una verdad espiritual muy profunda. Hermano querido, escúchame bien. El poner nuestra fe y confianza en el Señor no siempre significará bonanza. No siempre significará que te va a ir todo bien en la vida. Y tú me dirás, pero entonces, ¿para qué vengo al Señor? Lo que pasa es que Dios tiene planes en nuestra vida. Y Dios siempre se glorificará como lo hizo luego, y lo vamos a ver en la vida de esta mujer Noemí. Ahora, vamos a enfrentar situaciones difíciles muchas veces como consecuencia de nuestra confianza en el Señor. Y pueden ser situaciones difíciles, adversas, pero que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo Dios. Y Noemí fue testigo de esto. Ahora, ella queda sola, pero no solo se queda sola sin sus hijos, su esposa, se queda sola con la carga de sus dos nueras, las esposas de sus hijos. Y estas nueras ahora también viudas, o sea, era un grupo de viudas. Y debemos decir que Noemí es una mujer ya mayor, por cierto, no es una joven, es una mujer mayor y pobre, y ella se da cuenta que no tiene nada que ofrecerle a sus nueras jóvenes, ahora viudas. Y por supuesto, ella no quiere que ellas sufran más tiempo esta situación, este futuro oscuro que Noemí estaba enfrentando, y por motivo ella considera lo más sabio es que ellas vuelvan a la casa de sus padres y empiecen una nueva vida. Ya
sin tener nada que ver con Noemí, porque todo lo que se construyó como familia ya no existía. Y entonces ella decide y despide a sus nueras para que vuelvan a la casa de sus padres. Ahora, ante esta iniciativa, una de las nueras, que se llamaba Orfa, y la otra era Noemí, Orfa accede a esa iniciativa de su suegra Noemí y se va a la casa paterna. Sin embargo, Ruth no accede a esta proposición de Noemí y decide quedarse con ella para siempre. Ahora, no cabe duda que Ruth es testigo de la tragedia de su suegra Noemí, pero decide acompañarla de regreso a su pueblo en Belén, porque finalmente Noemí decide volver a su tierra. ¿Qué tiene que hacer en Moab? Ya no había ninguna razón por estar ahí. Pero Noemí no se va sola. Ruth decide quedarse con su suegra Noemí y ir a la tierra de Belén, a la tierra de su suegra. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Solamente por el deseo de acompañarla? ¿Acaso esa es toda la razón para quedarse con Noemí, a pesar de que en la tierra de sus padres podía tener la posibilidad de empezar una nueva vida? ¿Por qué tal decisión? ¿Por qué tal decisión? Sabiendo que su suegra Noemí no tiene nada que ofrecerle a él. ¿Qué fue lo que le hizo quedarse a su lado? Miren, hermanos, acá hay algo bien interesante. Por eso se ilustra la fe de Noemí y Ruth. Esta fe que solo puede venir del Espíritu Santo. Ruth percibe la fe de su suegra Noemí. Mira lo que dice el verso 8 de Ruth, del libro de Ruth 1. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Mira lo que acá está sucediendo. Ruth ve algo en Noemí, algo que en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, en ninguna otra familia va a encontrar y va a ver. ¿Qué ve Ruth en Noemí? A pesar de que Noemí ya ha experimentado pérdidas tremendas y ha sufrido y sabe que la vida es dura y dolorosa, Ruth ve en Noemí una profunda vivencia de fe. Mira lo que dice. Dijo Noemí a sus dos nueras, andad, volveos a la casa de su madre, Jehová, Jehová haga con vosotras misericordia. Noemí sigue con su confianza puesta en Dios. Mira el 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. O sea, Noemí no es una mujer resentida, amargada con la vida, con Dios. Dios me quitó mi esposo, me quitó mis hijos. No, no, no. Noemí es una mujer que atesora lo que vive y lo vive en fe, en confianza con el Dios en el cual puso su vida un día y su confianza. Tremendo, ¿no? Noemí tiene a Dios en el centro de su corazón. Y Ruth puede ver esto en Noemí, una fe inquebrantable que a pesar de todo lo que ha vivido y sigue experimentando, ella puede invocar el nombre de Dios. Yo te pregunto, hermano, ante la adversidad, ¿puedes invocar el nombre de Dios de esta manera? Ante la tragedia en tu vida, ¿puedes invocar el nombre de Dios y decir, Señor, tú sigues siendo Dios? ¿Puedes seguir confiando en la misericordia de Dios? Noemí reconoce a Dios por encima de sus circunstancias y eso deja una profunda, profunda huella en Ruth, que no era del pueblo de Dios.
Y entonces Ruth sabe que eso no lo va a encontrar ni en la casa de sus padres, ni en ninguna otra parte, ni en ningún otro lugar. Y ella sin duda, Ruth desea experimentar lo mismo para sí misma. Quiere conocer a ese Dios de Noemí. Noemí ha perdido todo, pero eso no significa. Escúchame bien, hermano, hermana. Noemí ha perdido todo, pero eso no significa que no tenga nada que ofrecer. Tremendo, ¿no? Ella tiene a alguien a quien puede compartir. ¿Te acuerdas de Pedro y Juan en el pórtico ahí del templo? Cuando encuentra a un hombre que se les acerca y les pide limosna, ¿y qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Qué cosa? La misma relación, hermanos queridos. Posiblemente tú digas, yo no tengo muchas cosas, grandes cosas que ofrecer. Sí, pero tienes a un Dios todo suficiente que puedes compartir con otros, el cual ha cambiado tu vida, te ha dado paz, te ha dado vida eterna. Noemí tiene a Dios y eso la convierte en una mujer de fe. Querido hermano, tú tienes a Dios y eso te convierte en un hombre de fe, una mujer de fe. Y la gente necesita ver en ti a ese hombre y esa mujer de fe. Y la gente, al mirar eso en ti, querrá experimentarlo, como Ruth lo evidencia al quedarse con su suegra. Yo me preguntaba, al estudiar este tema, ¿pueden ver otros mi fe en Dios? A pesar de mis circunstancias que podrían ser adversas, a pesar de mis carencias, a pesar de mis problemas, a pesar de mi enfermedad, ¿pueden ver otros mi fe en Dios? Y ellos quieran imitar esa fe que yo tengo en Dios. Mira, hermano, esto no es posible si el Espíritu Santo no lo provoca. Ahora, Ruth está impactada por la fe de Noemí. Mira lo que dice el verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Ojo lo que dice, y tu Dios será mi Dios. Qué cosa tan tremenda. El impacto de la vida de Noemí fue tan grande en Ruth que Ruth dice, yo quiero que tu Dios sea también mi Dios. Ese Dios en el que tú has confiado, que te mantiene de pie, que te mantiene todavía de pie en medio de la tragedia que te ha sucedido. Yo quiero eso. Ruth es impactada y no quiere perderse la oportunidad de experimentar esta misma realidad. Finalmente, la fe firme en medio de la tragedia. Y mira lo que dice el verso 21, ¿no? Dice, desde el 21, yo me fui llena cuando, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede que ya Noemí y Ruth llegan a Belén, llegan a su tierra y habla con su gente y expresa ser una mujer quebrantada, pero no destruida, hermanos. ¿Te acuerdas cuando Pablo le dice a la iglesia de Corinto, derribados, pero no destruidos? ¿Qué cosa, no? Tú puedes estar derribado, hermano, hermana, pero eso no significa que estés destruido, porque el Señor te sigue sosteniendo. Y eso es lo que expresa aquí Noemí. Ella habla con franqueza de su situación de dolor, pero en todo tiempo presenta a Dios como el Todopoderoso bajo el cual se sujeta y lo considera soberano en su vida. Mira lo que dice, 21, le dice a los pobladores de por decir a su barrio, cuando llega a su barrio. Llega a su barrio
de donde ella salió, con su esposo, con sus 2 hijos, y miren lo que dice el 20, yo me fui llena, con muchas ilusiones me fui, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Está quebrantada, está derribada. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esto no suena a una queja. Esto es el reconocimiento de que Dios tiene un propósito. Y hermanos queridos, si tú vas al libro de Lamentaciones y te concentras en un pasaje que es muy curioso, lo que dice Lamentaciones en el capítulo 3. Mira lo que dice el capítulo 3 de Lamentaciones. Dice, el verso 25, 3:25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Porque el Señor, verso 21, 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 38, 3, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Qué tal? Pero hermanos, aquí lo que queda entre líneas, lo que Dios dice, el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Tremendo, ¿no? Y Ruth lo entiende así. Ella sabe que está bajo la sombra del Todopoderoso. Noemí da a conocer tener la calidad espiritual de Job. Está quebrantada, pero Dios brilla en su ser. Tremendo. Dios brilla en su ser. Y 2 mujeres de fe en la tierra de bendición. Mira el 22. Así volvió Noemí. Y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La fe de Noemí se plasma en Ruth sin duda alguna. Ahora ella también es una mujer de fe. Ella vivirá con Dios en medio de las luchas y dificultades de la vida. Si tú lees el libro de Ruth, vas a darte cuenta de esto. Muy hermoso este libro. Yo les recomiendo que lo lean. Es un libro cortito, con una enseñanza maravillosa del obrar de Dios, de lo que precisamente dice Lamentaciones 3:23. Si Dios aflige, también se compadece por sus misericordias. Y entonces vamos a ver a Ruth y Noemí enfrentando la bendición de esa restauración. La fe se anida en el corazón de Ruth y así lo experimenta de manera personal, tal como lo vemos luego a lo largo de la historia de este libro. Ruth llega a ser también una mujer plenamente confiable. No solamente su fe en Dios, sino que se convierte en alguien confiable. Y ese es el testimonio contundente que le da a Booz, quien llega a ser su esposo más tarde. Una mujer trabajadora, una mujer que evidencia que esa fe en Dios tenía un efecto horizontal. Ser una persona confiable, fiel, una persona en quien se podía descansar. Finalmente, si leemos toda esta historia, veremos a Ruth pegada a Noemí, su madre espiritual, sin duda, a quien admira y ama y que sigue fielmente sus consejos. Ella le dice lo que tiene que hacer con Booz y cómo debe de comportarse. Y miren, una mujer
Noemí, una mujer a quien cuida de su nuera y se preocupa por darle más tarde Ruth. A Noemí le devuelve la bendición, la felicidad que no ha tenido por mucho tiempo. ¿Y qué cosa le da? Le da hasta nietos. Y la historia de Ruth es la típica historia y fueron muy felices cuando termina la historia. Ese Dios que quizás aflige en su momento, pero luego por sus muchas misericordias se muestra a la vida. Como vemos, la fe como fruto del Espíritu Santo es indispensable para cada creyente. Sí, fe para que podamos disfrutar de Dios, de su presencia en medio de las duras batallas de la vida. El Señor Jesús, ¿se acuerdan? En el Evangelio dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Has visto el grano de mostaza? Pequeñito, ¿sí? Si tuvieras fe solamente como un grano, le dirías a este monte, ve aquí, trasládate al mar. Yo siempre he pensado en eso. La historia de Ruth y Noemí es una evidencia de esta realidad y, y cómo una pequeña fe, pero viva, una pequeña fe, pero viva, dinámica, sólida, es la que puede llevarnos a experimentar grandes maravillas de Dios en nuestras vidas. Grandes maravillas en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo cuanto enfrentamos en la vida. La fe es para vivirla, hermanos queridos, para vivirla en momentos más oscuros y difíciles de nuestra vida, pero con la certeza de que nos llevará hacia un día claro y resplandeciente, como lo dice su palabra. Querido hermano, ¿quieres experimentar esta clase de fe? Que es generada por el Espíritu Santo de Dios, una fe que no nos convierte en personas fieles y dignas de confianza de la noche a la mañana, sino nos convierte en personas dignas de confianza, fieles al Señor, en la medida que nos sometemos al Señor y a su Espíritu Santo. Puedes decir que eres fiel y digno de confianza para aquellos que te rodean. Recuerda que la fe que el Espíritu Santo va a darte se va a relacionar con tu relación con Dios y tu relación horizontal. Recuerda esto, solo es posible esta clase de fe cuando el Espíritu Santo obra en tu vida. Y así, solo así podremos ser más como Cristo cada día. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el inmenso desafío que nos deja. Señor, concédenos ser hombres y mujeres de fe. No al estilo del mundo, sino al estilo tuyo, bajo la sombra de tu Espíritu Santo que lo produce. Que podamos ser hombres y mujeres que confían en ti y que son confiables a los demás. Que se muestran fieles, leales, confiables a otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Buenos días.